Pensamiento del día. Domingo 17 de noviembre. Ser vigilantes en el amor. La caridad es la ley en su plenitud. De la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10. ¿En qué consiste esta plenitud y perfección? Se deduce de los versículos precedentes en los que el apóstol nos describe las diferentes expresiones y efectos de este amor. Ante todo, el verdadero amor del prójimo no hace ningún mal. Además de no hacer mal alguno, este amor nos empuja a cumplir todo el bien del cual tiene necesidad el prójimo. Esta palabra nos empuja hacia un amor solidario y sensible a las necesidades, expectativas y derechos legítimos de nuestros hermanos, hacia un amor respetuoso de la dignidad humana y cristiana, hacia un amor puro, comprensivo, capaz de compartir, abierto a todos, como nos enseñó Jesús. Este amor no es posible sin estar dispuestos a salir de nuestro individualismo y de nuestra autosuficiencia. La primera condición para actuar el amor cristiano es la de no ir nunca contra los mandamientos de Dios. Cada uno de ellos quiere llevarnos a un amor cada vez más vigilante, más delicado y respetuoso, más concreto hacia nuestros hermanos. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de septiembre de 1993. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.